Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación y también a las personas que ven esta conferencia a través de las plataformas, especialmente en YouTube. Vamos a platicar sobre la sesión de ayer de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trató de una sesión muy interesante, en un caso muy particular, que es el juicio electoral relativo a el artículo 17º transitorio del Plan B, es decir, la disposición que establecía el régimen por el que cesaba en sus funciones el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, se designaba uno de carácter provisional y se preveía que a partir del mes de mayo el propio Consejo General podía designar a alguien de manera permanente o definitiva. Entonces, los ciudadanos han preguntado qué pasó en el tribunal porque se dio un empate, 3 votos que decían que Edmundo Jacobo tenía razón, bueno, el instituto, y 3 votos que decían que no tenían la razón. Y esto generó, bueno, que tuviera que llegar un voto de calidad del presidente del tribunal y pues se inclinó el criterio hacia quienes le dieron la razón a los accionantes, a quienes controvirtieron esta disposición. Sin embargo, el hecho de que exista un empate de 3 votos contra 3 nos da muchas esperanzas sobre lo que puede suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque significa que cuando estos asuntos están llegando al conocimiento de los jueces constitucionales, no existe acuerdo sobre la interpretación. Y tenemos que recordar que para que la norma sea declarada inconstitucional de manera general, se requiere el voto de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte. Es decir, si en la Corte se replica una votación dividida, pues entonces el Plan B sobrevive y tiene vigencia para las elecciones del año 2024. Para resumir el debate en la Sala Superior tenemos algunos videos y esto es lo que plantearon de manera inicial la magistrada Soto de la Sala Superior y después enunciaron el magistrado Infante y el magistrado Vargas Valdés. Por favor. Conforme el órgano electoral y quien se desempeñaba como secretario ejecutivo promovieron juicios en su contra. Posteriormente, este último, el secretario ejecutivo, se desistió del medio de impugnación. El proyecto propone tener por no presentado el juicio que a su vez presentó el servidor público al haberse desistido y en relación con el promovido por el propio instituto. Se considera que cumple con los requisitos de procedencia, califica como fundados diversos agravios y propone inaplicar al caso concreto el artículo 17º transitorio. Si bien estoy de acuerdo que debe tenerse por no presentada la demanda con motivo del desistimiento del secretario ejecutivo, no coincido con la propuesta respecto del juicio promovido por el órgano electoral, porque en mi concepto es improcedente, dado que no reclama algún acto concreto de aplicación de la norma cuestionada. Además, carece de interés jurídico, por tanto, a mi juicio, su demanda debería desecharse. De lo expuesto, se advierte que se impugna la constitucionalidad de una norma en abstracto, pues que no se reclama algún acto concreto de aplicación, razón por la cual la demanda, estimo, debería desecharse, dado que este tribunal no cuenta con atribuciones para llevar a cabo un control abstracto de constitucionalidad y solo puede hacerlo con motivo de un acto de aplicación, lo cual no se está dando. En este caso, estimo que la autoridad electoral administrativa carece de interés jurídico para controvertir la referida norma transitoria, dado que no le causa perjuicio.
En consecuencia, si la propia autoridad electoral nombrara libremente a una o a un encargado del despacho para seguir funcionando y posteriormente designara a la persona titular, no advierto que la autoridad electoral resienta un perjuicio en su esfera jurídica, ni que se obstaculicen las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas, pues pueden nombrar a quien ellos decidan. Esta fue la participación de la magistrada Soto. Dice que no hay ningún acto concreto de aplicación y por ende resulta improcedente la presentación de este recurso que encauzaron como un juicio electoral. Dice que no hay interés jurídico por parte del Instituto Nacional Electoral. Dice que la Sala Superior no puede desarrollar un control abstracto porque no tiene atribuciones para ello. Control abstracto significa analizar la norma en sí misma y no su aplicación a un caso concreto. ¿Quién sí puede desarrollar control abstracto en nuestro país? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Por esa razón, menciona la magistrada, no era una vía correcta la del juicio ante el Tribunal Electoral, no podían emitir un pronunciamiento, una resolución en ese sentido, y se están invadiendo las competencias de otro órgano, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, muy importante, en la última parte entra al fondo del asunto y dice que la designación provisional de un secretario ejecutivo no le causa ningún perjuicio al Instituto Nacional Electoral, es una norma de carácter transitorio. ¿Por qué? Porque el propio Consejo General puede decidir a quién designar para ese cargo. Estos argumentos también son compartidos por el magistrado Indalfer Infante, y por favor vamos a correr ese otro video. El electoral promovido por el INE es improcedente para analizar la controversia planteada, dado que la materia de la impugnación no corresponde al ámbito de competencia legal del Tribunal Electoral. En tal virtud, considero que el conflicto jurídico planteado a través del juicio electoral excede el ámbito de la jurisdicción especializada de la Sala Superior, dado que no tiene atribuciones para analizar la regularidad constitucional del acto reclamado en los términos planteados por la parte actora, pues se controvierte por considerar que invade la esfera de competencias otorgadas por la Constitución, esto es, la litis radica en una presunta controversia entre dos entes del Poder Público Federal por invasión de las esferas competenciales. En ese contexto, la Sala Superior carece de competencia legal para resolver las controversias que puedan suscitarse entre uno de los poderes de la Federación y un órgano constitucional autónomo, pues en términos del artículo 105 constitucional corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias constitucionales. Por las razones expuestas y toda vez que de la lectura de las constancias de autos y en especial del escrito de demanda se advierte claramente que la pretensión del INE es que esta Sala Superior ordene la inaplicación del artículo 17 transitorio impugnado por una invasión a su esfera de competencias. Ello no es objeto de un medio de impugnación de la competencia de la Sala Superior, sino de una controversia constitucional. Esta postura no se basa en un criterio estrictamente formal o en un simple formulismo de carácter legal. Por el contrario, deriva del análisis de dos cuestiones relevantes desde el punto de vista constitucional, a saber, la distribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior conforme con lo dispuesto en la Constitución General, y la funcionalidad de un sistema de control constitucional que, si bien puede permitir la existencia de distintas vías para impugnar un acto de autoridad, ello no puede traducirse en que un ente cuente de manera simultánea con dos o más vías para controvertir el mismo acto. Esto es algo que habíamos manifestado previamente. No pueden abordarse de manera simultánea dos o más vías de control constitucional, que es algo que intentó tanto el INE como el secretario ejecutivo. ¿Por qué? Porque presentaron amparo, presentaron juicio a la ciudadanía, presentaron juicio electoral, presentaron controversia constitucional.
Y lo que está diciendo el magistrado Infante es, no hay competencia de la Sala Superior para conocer casos de controversias derivadas de invasión de competencias entre un órgano y un poder. La controversia es entre la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional Electoral. Y lo que dice la Sala Superior, lo que dice el magistrado es, no podemos involucrarnos en ese debate porque excede la jurisdicción de la Sala Superior. Finalmente, el magistrado Vargas coincidió con los argumentos de la magistrada Soto y el magistrado Infante y nos comenta lo siguiente en la sesión. Lo que me parece es que no puede ser de dos materias al mismo tiempo, por principio básico de derecho procesal. Entonces hoy nos encontramos ante una controversia en lo cual se puede generar un conflicto competencial y sobre todo se puede puede generar una contradicción de criterios y hasta donde yo conozco esta sala, bueno, no se ha planteado dicho conflicto competencial, ¿no? Y es por eso que me parece que esta sala superior no puede unilateralmente invadir, suplantar o desconocer la esfera de atribuciones de otros órganos del Poder Judicial. La disposición controvertida no es una ley privativa. Lo que hace el artículo transitorio en cuestión, el 17º transitorio del decreto, pues no es otra cosa sino una norma temporal, como son las normas transitorias. ¿Para qué efectos? Para el proceso en el cual se integra una nueva distribución de competencias dentro del marco legal aprobado que incluye precisamente un cambio de funciones en la Secretaría Ejecutiva. Esas funciones, y como el propio artículo 41 constitucional lo señala, pues exigen una serie de requisitos que tienen que cumplir tanto los miembros del Consejo General como el secretario ejecutivo. Y el legislador ha determinado que no son las mismas facultades y por lo tanto tiene que haber son otras funciones y por lo tanto tiene que haber una renovación en la función a partir de la nueva integración que se acabe generando a partir de mayo en el Consejo General del INE. El magistrado Vargas sí entendió. Dice, son otras facultades, son otras atribuciones para desarrollar el cargo de secretario ejecutivo y por esa razón se necesita otra persona. El debate es así de sencillo, es así de simple. Y si hay ministros en la Suprema Corte que coincidan con la magistrada Soto, que coincidan con el magistrado Infante, que coincidan con el magistrado Vargas, se va a sostener la constitucionalidad del Plan B. Otros 3 magistrados consideraron lo contrario, pero este empate, lejos de ser una victoria para el Instituto Nacional Electoral, es la demostración de que hay criterios jurídicos, hay interpretaciones jurídicas que sostienen la constitucionalidad de la reforma electoral. Ahora, lo riesgoso está en la invasión de facultades de la Sala Superior sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es como si el Senado de la República designara consejeros del INE y la Cámara de Diputados designara comisionados del INAI. Son 2 órganos de un mismo poder, sí, del legislativo, pero con facultades de carácter exclusivo. A la Sala Superior no le compete analizar las controversias constitucionales y 3 de los 6 magistrados que estuvieron ayer en la sesión expresaron de esa manera su criterio. Se dieron algunos rebotes en la discusión, en la interpretación, pero yo creo que es muy importante la recopilación de los argumentos finales que exponen los magistrados, porque lo que puede pasar es que los ministros de la Suprema Corte se molesten seriamente frente a esta invasión de facultades y les vuelvan a llamar la atención, como ocurrió con la resolución sobre el modo honesto de vivir que ya habíamos compartido con ustedes. ¿Está el otro video? Por favor. Tiene que ver más con que la Sala Superior no es competente legalmente
para conocer concretamente de este juicio promovido por el INE, porque lo que advierto es que lo que se nos viene a demandar es un conflicto entre un poder de la Unión y un órgano constitucionalmente autónomo. Es decir, hay un conflicto entre el INE y el Congreso de la Unión. Y de esos casos, de esos asuntos, nosotros no tenemos competencia para conocerlos. Porque lo que se va a analizar solamente es si el Congreso de la Unión invadió las atribuciones del INE al remover al secretario ejecutivo y darle las instrucciones de cómo sería la designación del nuevo. Ese es el tema. El tema no pasa por la electoral. No vamos a analizar absolutamente nada electoral en ese aspecto. Por eso no hay un tema electoral que nos haga a nosotros competentes. Es que ni la Constitución ni la ley nos da atribuciones para resolver conflictos entre poderes o conflictos entre un poder de la Unión y un órgano autónomo como es el INE. Por otro lado, creo que traemos un problema y no quiero dejar de señalarlo. Es que si este tribunal asume competencia, pues en automático ya no es competencia administrativa. Es decir, no veo cómo puede ser de dos competencias al mismo tiempo. En clases de derecho procesal básico, pues eso no puede ser. Es decir, estamos ya nosotros abriendo una segunda vía y entonces me parece que sí traemos un problema de controversia competencial. Sería cuatro. Aquí creo que antes que la materia lo que nos corresponde es analizar cuáles son las particularidades del juicio y la pretensión, a mi modo de ver, que presenta tanto el secretario ejecutivo como la que presenta el Consejo General es exactamente la misma. Una, como ya dijimos, no fue, ya un discernimiento de promedio, pero la otra preguntaría entonces quién es el sujeto jurídico legitimado. Y aquí lo que entiendo de esta discusión es que ustedes me dicen que es el Consejo General del INE. Si es el Consejo General del INE, la pregunta es qué acto está combatiendo. Está combatiendo, aquí lo acaban de decir, una norma, una reforma con un régimen transitorio. ¿De quién? Del Congreso General. Y a mi modo de ver, como ya lo dice el magistrado Infante hace rato, eso se llama controversia constitucional y no está en nuestra órbita de competencias. ¿Se de acuerdo? Gracias. Pues dicen los magistrados claramente, ni la Constitución ni la ley nos otorgan facultades para resolver este caso. Si el conflicto es entre un órgano del Estado, como el INE, un órgano autónomo, y la Cámara de Diputados, entonces la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque en redes sociales y también desde la postura de los consejeros del INE, de Ciro Murayama, resulta que el plan B estuvo mal diseñado. Y claramente los magistrados, 3 magistrados de la Sala Superior dicen, no hay ninguna afectación, no es competencia de la Sala Superior y debemos de esperar a que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva las controversias constitucionales. Y el riesgo está ahí, en invadir la competencia de un órgano terminal como es la Corte. Estos 3 magistrados sí entendieron de qué trata el plan B y tienen muy clara su competencia, en qué asuntos pueden intervenir y en cuáles no. De mi parte es todo. Muchas gracias.